En niños, la falta de oxígeno por la methemoglobinemia, la mutagenicidad, el cambio puede hacer que yo ya tenga antecedentes de padecer tumor o cáncer. Por eso los médicos siempre le preguntan a uno si en su familia hay incidencia o antecedentes de alguna enfermedad, porque también puede generar problemas, tanto en hígado, riñones, esófago, páncreas. También se ha considerado en el colon, en el estómago, se ha considerado esos efectos. El nitrito en sí el nitrito, como les decía ayer, el que es el más tóxico, no tanto el nitrato, pero el nitrato siempre por la presencia de un agente reductor se va a oxidar y va a pasar a nitrito, porque tenemos radicales libres en los mismos alimentos. Y ese poder oxidante que tiene, pues es el que afecta el intercambio de oxígeno tanto en sangre, y esta hemoglobina puede cambiarse a methemoglobinemia, que ya les expliqué el día de ayer, que es un trastorno o algo que está relacionado con la dificultad de transportar el oxígeno en sangre. Y hay de dos tipos, la 1 y la 2. La hereditaria, pues el efecto está de manera generalizada en la proteína que va a hacer el transporte del oxígeno. Entonces tenemos personas que son azules, se les dicen las personas pitufos. ¿Sí? Tienen esa dificultad. Y tenemos la adquirida, que esta puede ser por algún medicamento, por algún aditivo, por algo. Entonces, generalmente no es un trastorno generalizado, sino que en un punto. Y es ahí cuando aparecen moretes, y esos moretes a veces ni sabemos nosotros por qué se están dando. Simplemente aparece y hay personas que nos dicen, o nosotros nos vemos y decimos, me golpeé. Y si no hay ningún evento de algún impacto en piel, entonces significa que tuvo ese evento o ese riesgo a la salud, ¿verdad? Y también puede llegar a algún punto de lo que se llama hipopsia, esa falta de oxígeno, pero en los tejidos. ¿Cómo evitar la formación de nitrosamidas, o ese efecto de que el óxido nitroso quede libre y no se una la mioglobina de la sangre de los animales o de la carne? Pues muchos dicen que se puede hacer con la vitamina C, casi también lo que se está dando de suplemento, por decirlo así, para el tratamiento de la COVID. Tomar vitamina C para aumentar el sistema inmune. Entonces inhibir, ¿verdad? Y esta síntesis de nitritos en el estómago lo podemos hacer de esa manera. También se pide, aunque no lo diga aquí, que las concentraciones de aditivos que se utilicen en las carnes y en los embutidos sea la más correcta, y si es posible, hay gente que dice que debe utilizarse la mínima, pero el problema está que la cantidad de nitritos depende de la cantidad de las proteínas que va a estar en la carne. Entonces se requiere hacer un testeo o hacer una prueba piloto para tener exactamente la concentración que se va a utilizar. Como les decía, en Honduras se utiliza hasta 135, 130, y el códex permite de que solo sea, sean 80 miligramos por kilogramo. Hay una diferencia grande, pero ahí está la soberanía de los pueblos, y también la CESAL, el ARSA, ¿verdad? La Secretaría de Salud, a través del ARSA, que de alguna manera permitir estas concentraciones significa de que ha hecho estudios, significa de que tiene información válida, tiene información de peso para decirle a la población hondureña que puede consumir estos alimentos, y que si están dentro de estas concentraciones no deberían de causar daño. Entonces, tenemos esas aristas, pero la podemos consumir, porque también nos activa esa facilidad que pueden ser
eliminados a través del agua, como los sorbatos. En cambio, los nitritos y los nitratos tienen ese efecto de mecanismos indirectos, y si sobra se van al tejido adiposo, y se espera que en el tejido adiposo, ¿sí? Si hay un exceso, se espera que se vaya el tejido adiposo, pero son muy reactivos, entonces en vez de irse ahí, se van y se unen a las proteínas secundarias que nosotros tenemos en el estómago, y ahí es donde viene el riesgo a la salud. Entonces, para evitar que haga ese escalonamiento, que se vaya para un lado o otro, pues se requiere también ejercicio y mucha agua. Entonces, mire, toda la fórmula de salud, para mí considero que es perfecta, en el sentido que nos da las armas de qué nosotros debemos de hacer para evitar que estos riesgos a la salud sean un hecho, ¿verdad? Doctora, Dígame. una pregunta. ¿Existe alguna prueba médica que detecte nitritos y nitratos? Es que los nitritos y los nitratos, más que buscarlo en nosotros, es buscarlo en el alimento, porque el nitrito lo que va a hacer es unirse a la nitrosamina y a las nitrosaminas, que es lo que se hace. En salud siempre dan unos marcadores tumorales, están las PCR, las TC, las que van a la tiroides. Esos son los exámenes que podemos descubrir con nuestra incidencia de cáncer. Los nitritos no tienden a ser acumulativos. No es como el caso que vieron en el laboratorio sobre el bromato de potasio, el de que se usa en las harinas, porque en los niños, esto que sucedió en Argentina, una madre pues está acusada, o se acusó por decir que ella había matado a sus hijos, ¿verdad? Porque tenía la enfermedad de Munchausen, que es las madres que necesitan sentirse protectoras. Entonces, de alguna manera, para sentirse protectoras, ellas hacen o provocan un daño al niño, pero no lo hacen por mal, sino que ellas por esa enfermedad de Munchausen, ellas necesitan sentirse protectoras, que cuidan al niño, que cuidan a sus hijos, que ellas son tal, pero es un problema, ¿verdad? Entonces a veces se les da dopamina, se le va, y en ese punto se encontraron concentraciones de bromato de potasio. Sí, se encontraron concentraciones de eso, y también se le atribuye. Permítame, alguien tiene. Delcy, quería decir algo más. Delcy Flores. ¿O quiere aportar? Sí, no, justo cuando eso de la compañera dijo que se había algún análisis para detectar nitrosaminas, bueno, justo en el caso que usted mencionaba de la señora, pues en la investigación que hicimos en el laboratorio nos dimos cuenta de que generalmente cuando se dan intoxicaciones alimentarias, no es como que se haga un análisis específico o serológico a una persona. Correcto. Sino que se hace un nexo epidemiológico con lo que la persona comió, y entonces ahí desglosa pues los posibles sustancias químicas que pudieran ocasionarle por la sintomatología también. No, entonces Correcto. eso era lo que... Bueno. Y gracias por su aporte, ¿verdad? Y utilizando las palabras técnicas. No existe una prueba para el humano para determinar nitrito y nitrato, sino que lo que existe es determinar las patologías. Entonces, de repente, la persona algunos empiezan a sentir acidez y decimos que el Helicobacter pylori, y si es el Helicobacter pylori, pues hay que hacer el tratamiento como es. Si no es el Helicobacter pylori, entonces se busca hacerse una endoscopía para ver cómo está su estómago, si está irritado, si hay alguna úlcera. Y siempre se toma una muestra para llevarlo a patología, para saber qué es. Y según los indicadores en sangre, que son las proteínas, ¿sí? La T1, T2, T3, y vamos a la tiroides, las mismas PCR, los indicadores tumorales, pues nos van a decir, según su concentración, dónde posiblemente esté localizado, ya sea un tumor o un cáncer. Pero en realidad los nitritos y los nitratos se buscan en los alimentos donde se utilizan. Ya nosotros sería más ya por la sintomatología, o como se dice técnicamente, la patología que estamos presentando de acuerdo a los síntomas. Entonces, muchas cosas de que
se considera que las enfermedades que se nos presentan están muy relacionadas con la alimentación que nosotros hacemos, ¿sí? Con la alimentación que nosotros hacemos, pero existen muchos factores que hacen que nuestra alimentación sea un poco desordenada. Primero, por el tipo de trabajo, ¿sí? Otro, por el tipo de responsabilidad que tenemos. Por ejemplo, yo sé que tengo que llegar al trabajo a las 8, pero me levanto a las 7:30 y yo quiero que en esa media hora el tiempo se detenga. Me baño, no me baño, si me baño a medias, ¿sí? Me dicen, vas a desayunar, no, dame una tortilla o algo, y comen así, y llega, y de paso quieren que el carro sea un avión, y está muy acelerado, y eso aumenta también el estrés, y el estrés también aumenta el gasto de energía, que hasta cierto punto es bueno, pero esa energía es tanta que hace que el sistema inmune, porque todo radica en el sistema inmune, se mire alterado, y se altera también por los sentimientos, se altera por las emociones, pero todo radica en la alimentación. Por ejemplo, a mí mi sobrina me dice, tía, ¿me puede ir a dejar al hospital? Y le digo, ¿a qué horas usted entra? Yo entro a las 7, tengo que entrar. Ah, ok, entonces mire, vamos a salir de la casa a las 6, pero usted se tiene que levantar a las 5 para que usted se bañe, se cambie todo. Y vamos a salir a las 6. ¿Por qué? Se va a llevar su desayuno porque usted no acostumbra, yo ya la conozco. Se va a llevar su desayuno, ¿sí? Y va a buscar un área segura o desayuno en la casa. Ustedes me dicen, no, prefiero desayunar en la casa. Entonces, a las 5:30, usted tiene que estar montada en el carro, ¿sí? O a las 6:30. Entonces empezamos a hacer la negociación y ella me dice, a las 6:30, porque a las 6, porque de 6 a 6:30 es el tiempo que yo tengo, me dice, para entrar relajada al hospital, porque va a entrar a un mundo de emergencias y tal, y al final ella me dice, yo ocupo media hora para recibir el cambio de turno y recibirlo tranquilo. Hay otros compañeros que llegan al momento y están estresados, pero hay que enseñarle, y más que ellos son jóvenes, pero también el hecho de yo decir que voy a hacer todo ese trámite con ella implica que yo también tengo que desayunar, ya no me tengo que acostar a las 10 o a las 11, sino que tengo que acostarme a las 7 o 8. Una por mi edad, y otra porque tengo clases, y otra porque tengo reuniones. Entonces, mire, todo eso, ese conjunto de vida que tenemos, hace que nuestra alimentación se vea alterada o no. Mi alimentación era muy inadecuada cuando estaba más en el rubro de medicamentos, en el rubro de la industria farmacéutica, de la industria de cosmetología. Ahí mi alimentación era muy errática, muy descontrolada. Cuando pues decido retornar otra vez a la universidad, entonces empiezo también en el área de medicamentos, pero me dicen después, ocupamos para el área de alimentos porque ya las docentes están saliendo y queremos, ver cómo fortalecer ahí. Entonces me llaman alimentos, me dan nervios y todo, pero al mismo tiempo estas clases y enfocarme completamente a estas áreas ha hecho de que me vuelva un poquito más disciplinada, tenga más cuidado en lo que voy a comer, me he vuelto más exhaustiva conmigo misma, y también he descubierto muchos errores que he cometido, y la clase de aditivos me ayuda a tomar control de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, les animo a que ustedes también tengan cuidado. El primer cambio o el primer beneficio de la educación superior es que usted y yo apliquemos los conocimientos para favor nuestro. Si nosotros lo aplicamos para favor nuestro, vamos a ser garantes de aconsejar, vamos a ser garantes de poder tomar decisiones para brindar una solución a un problema equitado, ¿sí? Entonces uno dice, yo he experimentado esto, yo he experimentado lo que le digo, lo que yo recomiendo. Entonces, esas son cosas que debemos de considerar. Bueno, hablemos un poquito de la metodología analítica. Cuando decimos análisis tipo 2, ¿qué significa? Que el tipo 2 es una referencia, esta es la que da el códex, porque el códex
lo que dan son análisis tipo 2. Recuerden que los análisis son 1, 2, 3 y 4. El 1 es aquel que está en la normativa, que ya lo vamos a ver. 2 es la que puede estar en el CODE, lo que me recomienda la FAO, lo que me recomienda la, digamos, la OAC, ¿sí? La USP, que ustedes más conocen, pero está también la OAC, que es la USP para alimentos, pero es lo mismo, en realidad son las mismas metodologías. El de tipo 3 son alternativos. ¿Cuáles son esos? Los que están en un libro, como el libro de Aires, como el libro de Sambuco, los que están en una tesis, las que están en una tesis para doctorado, una tesis para maestría, las que están en un libro, ¿sí? Y los de tipo 4 son aquellos que desarrollamos en el laboratorio, lo que nos termina de enseñar analítica 5, cuando nos dice que tenemos que hacer la repetibilidad, la reproducibilidad y industrial, cuando nos dice, además de hacer la repetibilidad, la reproducibilidad, hacer la excentricidad, procurar la linealidad, y empezamos a desarrollar un método analítico. Son aquellas que están nuevos en el laboratorio, que se están desarrollando, o sea, no se ha determinado de conocer su precisión y por lo tanto no se sabe la exactitud, pero se desarrollan en el laboratorio. Entonces hay que validar ese método analítico. Pues aquí le brindamos los de referencia, aunque vamos a mencionar aquí también el que usa Honduras, el de la OAC, ¿verdad? Bien. La titulación es con permanganato, entonces el método es titulación y por lo tanto, si me da un equivalente a gramos, sería una técnica de neutralización o de equivalencia. Más que aprenderse un procedimiento, porque estos procedimientos que nos aplica es un técnico, el técnico en alimentos. Yo sí lo puedo decir porque en esta área sí hay técnico, en farmacia no, ese tiene que ser un analista, tiene que ser un licenciado en química y farmacia, o lo que nosotros conocemos, doctor en química y farmacia. Aquí el técnico hace este procedimiento, va y pesa y tal. Nosotros, los químicos analistas, lo que tenemos que tener certeza es todas las condiciones que debe de cumplir el técnico para que estos resultados sean significativos, sean representativos y sean sobre todo confiables. Primero, el técnico va a ir a pesar a una balanza, pero yo necesito que el técnico pese con una precisión de 1 miligramo. O sea, que puede haber una diferencia de 1 miligramo. No puede haber diferencia de 1 gramo. Entonces, la balanza que va a utilizar tiene que ser de 5 dígitos después del 0 o de 4 dígitos. Pero de estos 4 dígitos, ¿cuál es el dígito que puede variar? Entonces, estas son las condiciones. Estas son las condiciones. 1 miligramo. Entonces, solo la última cifra en la balanza es la que puede variar. ¿Pero cuánto puede variar? 1 miligramo. ¿Cuánto va a pesar? 1 gramo de muestra. Entonces, la balanza tiene que decir 1.000, no. La última puede variar, puede ser 0,9999, o la última puede ser 8, puede ser 7, puede ser 6, pero lo que no puede ser es que sea 9989, no, porque ahí no tenemos la diferencia de 1 miligramo. Ahí ya tenemos la diferencia de 2 miligramos. ¿Sí? Esto, bueno, les pido disculpas ¿por qué disculpas? Porque yo sé que ustedes ya lo saben porque lo vieron en General 1, porque en General 1 hoy en día se ha incorporado la balanza. Antes nosotros, en el tiempo de nosotros, como las clases eran semestrales, antes de llevar laboratorios, teníamos que pasar un laboratorio que se llamaba el laboratorio de balanzas. ¿Sí? Si no pasábamos, no teníamos la constancia de haber pasado ese laboratorio, no podíamos matricular laboratorios, porque ahí nos enseñaban todo lo concerniente a pesar un líquido, a pesar un sólido, un semisólido, un polvo liofilizado, pesar un gas, y ya nosotros sabíamos cómo hacerlo y nos explicaban cuándo es la diferencia, cuánto es el método, pero eso lo hace ya ahora General 1, ¿verdad? Entonces pesa 1 gramo de muestra. Ojo, otra condición, previamente secado con gel de sílice 4 horas. Entonces, ahí están las condiciones. ¿Qué significa? Que la muestra, debo de quitarle todo el agua libre que existe. Todo el agua libre que existe. Entonces, o la pongo en un desecador,
Sí, o la muestra triturada, sí, triturada, la pongo en un desecador o la pongo en horno. Aquí me dice desecador porque es gel de sílice. Pero otro puede cometer el error de meterla al horno. Si la mete al horno, va a dañar la muestra. ¿Por qué va a dañar la muestra? Porque, acuérdense lo que dijo Badwi. Badwi dijo que estas sustancias tienen una actividad antioxidante. Entonces, si son antioxidantes, ¿a dónde se van a ir? A proteger a las grasas saturadas. ¿Y qué le pasa a las grasas a altas temperaturas? Se funden, se pierden, se queman. Y si tiene sustancias volátiles, se pierden. Entonces, mire, no es simplemente decir, pesar como que si fuera una receta de cocina. Y a veces nos comparan y dicen, es que el químico es como un cocinero. No, 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 nada que ver. Eso ya lo vimos en análisis 1, ¿por qué no? Más bien, un cocinero simplemente es un técnico, alguien que sigue un papelito. Ahora, ¿se imaginan un químico farmacéutico como cocinero? Es la perfección total. Sería la perfección total. Porque sabe las medidas, sabe la precisión, sabe la exactitud, sabe por qué está sucediendo el otro, sabe por qué no debe utilizar aceite de oliva para cocinar a temperaturas altas, ni temperaturas medias. Y si es a temperaturas medias, ¿a cuánto tiempo puede tener? Pero tenemos cocineros famosos que cuando los vemos por la televisión vemos todas las ironías de la vida. Ponen dice, vamos a cocinar con aceite de oliva y es extra virgen y de repente le dicen, escuchen ese sonido y el aceite está haciendo el sonido de fritura. Desde ahí esa comida no es salubre, es lo peor que puede entrar en nuestro organismo. Entonces, miren, son las ironías de la vida. Y deben de ser 4 horas. ¿Qué significa? Estar en un desecador por 4 horas. Ya no va a ser un horno, ¿sí? Dice pasar a un matraz aforado de 100 ml, disolver con agua para diluir, ¿qué? La marca, o sea que lo vamos a llevar hasta 100. Luego va a pipetear 10 ml de una solución que es una mezcla de 50 ml de permanganato, ¿sí? 100 de agua y 5 ml de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico lo único que va a provocar es la habilidad de los enlaces para que se forme o se rompa lo que es la sal, porque acuerden que aquí es nitrito de potasio, entonces el potasio va a quedar por un lado y el nitrito va a quedar por otro lado. Recordar mantener la punta de la pipeta muy por debajo de la superficie del líquido, pero sin tocar los bordes. Eso ya no lo explicó General 1. ¿Para qué es esto? Porque los nitritos pueden estar en el tejido adiposo, en la grasa de la muestra, si esta es carne, y puede haber sustancias volátiles y llevarse los nitritos. Otra cosa que debe considerar es calentar la solución a 40 grados Celsius. ¿Por qué a 40 grados Celsius? Para mantener estable la reacción, para mantener fundida la grasa, porque cuando fundimos la grasa, entonces podemos extraer el nitrito que esté presente ahí y lo vamos a poder detectar. Dejarlo reposar 5 minutos para que la reacción se dé estable, añadir 25 ml de ácido oxálico, porque el permanganato requiere que tengamos un medio ácido para poder hacer la titulación. Luego esta titulación, la vamos a hacer aproximadamente a 80 grados Celsius. ¿Para qué? Siempre para que la grasa y la muestra que estén ahí estén fundidas. Si no están fundidas, entonces no puede haber una titulación. Y el permanganato debe estar al punto 1 normal. ¿Cómo son los cálculos? El volumen gastado por la muestra que está utilizando entre el peso de la muestra y el equivalente de conversión de 4.2 ml. Es una fórmula en realidad de volumetría. Volumen gastado por la normalidad por el peso, ¿sí? Presente en la muestra. Acuérdense que los 25 vendrían a ser los 25 ml que está utilizando en el procedimiento. Entonces, esas son las cosas que debemos utilizar. El técnico lo único que va a hacer es aplicar como que si fuera una receta de cocina. Así de sencillo. Y sin desmenorizar al cocinero, ¿verdad? Bien. El nitrito, aquí era el nitrito de sodio, aquí va a ser el nitrito de potasio, aquí va a ser el nitrito de sodio. Miremos si hay alguna diferencia. No hay ninguna diferencia en cuanto al peso que debe de conseguir en la muestra, le pide una precisión de miligramos, pero sí hay una diferencia en la forma del pretratamiento. Le dice que la muestra debe estar seca. Ayer le decía en sílica gel por 4 horas. Aquí no le dice
la temperatura, porque si dice sílica gel, es a temperatura ambiente, va a estar dentro de un desecador, ¿sí? Aquí le está diciendo simplemente que esté seca. ¿Qué nos enseña Analítica 3? Cuando nos dicen esto. Porque en Analítica 3 usted mira, usted ahí le enseñan a leer las metodologías, las condiciones. Y Analítica 1 le enseña a ver las condiciones de partición, extracción, líquido-líquido. ¿Qué debemos de hacer cuando la muestra está seca? Cuando solo me dice la muestra seca, ¿la pongo en un desecador o la pongo en un horno? ¿Y por cuánto tiempo? Si es en el desecador o en el horno. Bueno, voy a escoger a una persona. Doctora, yo creo Sí. que depende de los componentes que tenga la muestra para no destruirlos. Y de eso también va a depender el tiempo que lo vamos a Bueno, colocar en cada uno. Carne molida. Dígame. En la carne molida o en la mortadela están buscando el nitrito de sodio. Condiciones de secado. A ver, ¿qué dicen los demás? Bueno, esa es una indicación de que hemos pasado la clase, pero creo que es más la clase que pasó por nosotros, no nosotros por la clase. Porque si nosotros pasáramos por la clase, tendríamos esos pequeños detalles. Cuando me dice así, yo ya sé que son 2 horas. 2 horas, ¿sí? Y si la muestra tiene sustancias volátiles, entonces la debo hacer en un horno al vacío. ¿Sí? En un horno al vacío. Si lo hago en desecador, entonces ya no son 2 horas, van a ser 4. Van a ser 4 horas. ¿Sí? Y si es en horno al vacío, ¿qué significa? Que el horno al vacío, la temperatura más grande es de 60 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, hay que saber esas condiciones. Dice transferir a un matraz de 100, lo mismo. Luego disolverlo con agua y llevarlo a la marca, lo mismo. Aquí me dice pipetear 10 de una solución de permanganato. Y aquí me dice enciende agua. Allá me decía ¿cuánto? A 50. Y 5 ml de ácido sulfúrico. Pero si miren, es el mismo procedimiento. Lograr la acidez, hacer la ruptura, pasar de forma de sal a tener al nitrito en forma libre. Las mismas temperaturas, a 40 grados Celsius el tratamiento de la muestra, dejarlo reposar por 5 minutos y luego le va a añadir 25 ml del ácido oxálico para que se pueda dar la titulación de equivalencia entre el permanganato y el nitrito presente por la liberación de los ácidos. Bien, calienta la muestra, lo mismo, 80 grados Celsius, se valora con permanganato de potasio, el punto 1 normal. La diferencia que observan en esta fórmula simplemente es el equivalente, porque el equivalente es de acuerdo al peso del nitrito. Esto sale del nitrato tenía otro valor. Pero mire, es la misma metodología con permanganato, la única diferencia es el tratamiento de secado. Es lo único. Ya todo lo demás es lo mismo. No hay mayor cosa. Bien, existen otros análisis tipo 2, que es espectrofotometría visible a 540 nanómetros, y esta es la reacción entre el nitrito, la sulfanilamina y la N-naftilenetilendiamina o dicloruro para producir un color rosa. Esta espectrofotometría visible es la que tiene Honduras. Esta es la que aplica Honduras y para Honduras es análisis tipo 1 para Honduras. Este es análisis tipo 1 para Honduras. O sea que Honduras lo hace a través del método de espectrofotometría y lo hace por visible y otros lo conocen como colorimetría. Lo vamos a leer a 540 nanómetros. Aquí solo escribimos simplemente un fundamento descriptivo. En sí el procedimiento no está, ¿sí? El procedimiento no está aquí descrito, pero sí está en el libro de Sambuco, sí está en otros libros, y está en la OAC, ¿sí? ¿Qué queremos resaltar aquí? Con esta reacción, la sulfanilamina y la 1-naftilendiamina, y especialmente la 1-naftilendiamina, tiene una reacción
de calor. Y el calor hace que pase del complejo rojo al complejo rosado. Y ese color rosado es el que yo voy a ir a medir a 540 nanómetros. En la espectrofotometría visible, aquí no lo dice, pero se los explico, que todo lo que va a utilizar, el agua destilada, el papel filtro, todo lo que va a utilizar, se le tiene que hacer una prueba que se llama prueba libre de nitritos. ¿Qué significa? Que pasamos esa solución con estos reactivos y el papel filtro, porque se hace una filtración, eso lo miran ustedes en el laboratorio, porque este es el procedimiento del laboratorio, estoy haciendo solamente uso de ello en ciertas condiciones. El papel filtro, cuando le pasamos esta solución para hacer la prueba de nitrito, el papel filtro no debe de quedar rosado. Si queda rosado, entonces significa que hay nitritos en el papel filtro y esos nitritos no están en la muestra y puede tener un error en los resultados. El agua destilada también tengo que hacer la prueba de nitritos y no debe de quedar rosada. Si queda rosada significa que hay nitritos. La pregunta es, ¿por qué el agua destilada y el papel filtro tienen nitritos? Por el ciclo del nitrógeno. Y esto les pedí que tuvieran claro, el ciclo del nitrógeno. El papel filtro es de celulosa. Y cómo nosotros metabolizamos los nitritos, cómo obtenemos el nitrógeno del ambiente, ese nitrógeno que ocupamos en el organismo, no lo podemos hacer nosotros, lo hacen las bacterias, lo hacen los animales, ellos sí pueden metabolizar el nitrógeno y nosotros lo consumimos a través del destajo, de las frutas, legumbres y del agua. Acuérdense de las diferentes ingestas en que yo puedo obtener nitratos o nitritos. Bien. Siempre se procura la temperatura, que la temperatura no llegue a más de 80, a más de 40. En la espectrofotometría la temperatura importante es que no llegue a más de 40 grados Celsius, porque lo que va a hacer es una espectrofotometría. Ya la espectrofotometría llega en frío y no en caliente. Hay los libros como Sambuco o libros de análisis de alimentos, unas tesis doctorales, que son de tipo 3, nos dicen que también se puede hacer por HPLC, identificarlo por HPTLC, ¿sí? O sea, por cromatografía en capa fina de alta precisión, y se puede hacer por cromatografía, ¿cómo se llama? Por HPLC, ¿verdad? Que es cromatografía de alta precisión líquida, ¿verdad? Y se pueden hacer, pero solo recomiendan en el laboratorio, se puede utilizar en modo isocrático, o sea, no hay necesidad de cambiar la fase móvil, pero el de mayor exactitud y mayor precisión es el de tipo los anteriores, tanto la volumetría por permanganato y la espectrofotometría. Y el más utilizado a nivel mundial es la espectrofotometría visible, no el HPLC. No se utiliza para malgastar, porque ahí malgastaríamos reactivo, tiempo, columna, y ¿cómo se llama? Entre el espectro y el HPLC, pues hay una diferencia económica, no una diferencia de precisión, no una diferencia de importancia, solamente es económica, ¿verdad? Bien, esto es lo que ustedes vieron en el laboratorio, que son unas preguntas que se les hace, y bueno, eso es lo que miraríamos sobre lo que son los nitritos y los nitratos. No sé si tienen preguntas sobre este tema como tal. Doctora, Bien. fíjese que yo tenía una consulta. ¿Se Bien. podrían encontrar nitritos y nitratos en los mariscos? Sí, sí y no, eso dependerá, porque depende de qué marisco me esté hablando. Porque digamos, los camarones se controla mucho el pH, aunque está en agua, se controla mucho el pH, ¿sí? Y el pH es bien ácido. Recuerde que para que los nitritos puedan ingresar y hacer esa reacción de curado, tendría que ser un pH de 5.4 a 5.9. Pero ahorita lo podemos ver, miremos, lo vamos a ver. ¿En qué tipo de mariscos sí yo puedo encontrar nitritos y nitratos?
Aquí están individuales, lo voy a buscar de manera generalizada para que la búsqueda sea más rápida, no como forma funcional. Es lo mismo en la búsqueda, pero aquí ya los tengo, no sé, aquí no los tengo separados, allá los vimos que estaban separados. Si hablamos de nitrito de potasio y de sodio, estos son los tipos de productos que podemos tener. ¿Sí? Entonces, oficialmente me dice productos cárdicos, productos cárdicos. No me dice que son. No me dice que son mariscos. No está permitido. Entonces se debe de controlar. ¿Sí? Vamos a ver los nitratos. Y los nitratos me dice que en el queso maduro. Ahora bien, me imagino que la pregunta surge porque como en el agua podemos encontrar, pero en el agua, ¿qué encontramos? Nitrato. ¿Se acuerdan la lámina de la vía de ingesta y los riesgos a la salud? La gráfica que vimos ayer o el esquema que vimos ayer dice que del agua de bebida lo que nosotros podemos encontrar es nitrato y que este se convierta en nitrito. Quien hace el ciclo del nitrógeno son, ¿cómo se llaman? Las vacas y las bacterias. No están en sí la especie marina, pero en el agua hay nitritos y nitratos y de alguna manera ellos lo pueden metabolizar. Se considera que no, se considera que no. Ahora, cuando nosotros vamos a consumir mariscos, si es un pescado, tenemos que quitarle las agallas porque en ellas son el sistema de filtración y en esas agallas donde pueden haber microorganismos o cualquier sustancia que no debe o no permite el pez, en este caso, que le ingrese al cuerpo. No debería de haber. Les hablo, por ejemplo, y les decía, depende de qué marisco me esté hablando, porque si estamos hablando, no sé si alguien de ustedes en su casa tiene alguna lata de atún, que pueda ver la etiqueta para que nos diga si ahí dice que tiene nitritos, si utilizan nitritos, porque es el más consumible, ¿sí? Es el más consumible. En marisco no debería de haber nitritos. ¿Alguien tiene alguna lata de atún que me pueda ayudar? Ahorita reviso, doctora. Por favor. Que sí, y no debería de tener. Y no debería de tener. Por eso le digo que en qué tipo de mariscos puede haber si hay un descontrol en cuanto al pH. Por ejemplo, las camaroneras que están en Choluteca, ellos controlan mucho el pH y ahí, lógicamente, en el agua va a haber nitritos, pero no se espera que se concentren en el marisco como tal. Pero sí hay pruebas, las pruebas de nitritos se le hacen a todas las muestras que estén relacionados con el medio donde los nitritos pueden haber. Los nitritos como aditivos es en productos cárnicos. Y cuando hablamos de carnes, las carnes, ya ustedes saben que se clasifican en carnes rojas y carnes blancas. Y de las carnes blancas está la de pollo, y en la de pollo no debería de haber nitritos, pero en las carnes rojas sí. Es por las proteínas. Es por las proteínas. Doctor, una consulta. Sí, dígame. Entonces, ¿por qué en el RTCA, al momento de la categoría de alimentos, incluye tanto nitratos como nitritos en productos cárnicos y no hace la separación de los nitratos en el queso madurado, como el GSFA? Ok. Bueno, como les decía, la IEFA o el RTCA es propio de Honduras. Lo que decida Honduras lo respeta el Códex. El Códex sí le hace la separación y le dice los nitratos solo para el queso maduro y los nitritos solo para lo que son las carnes, ya sea con tratamiento térmico, en trozos o procesadas o tal. ¿Sí? Todo eso depende de los estudios que se hagan. ¿Por qué? Porque quien usa eso tiene que demostrar por qué lo usa. Debe de haber una afinidad
o una, más que afinidad, es una intención tecnológica. ¿Cómo se actualizan los listados de aditivos en Honduras? Hay de 3 formas, lo vimos en el primer parcial, de una manera automática como la IEFA. Bueno, la GCFA dice, por ejemplo, en este caso, que son 80 miligramos, pero Honduras no tiene 80 miligramos. La IEFA dice que en las tripas consumibles no debe de haber nitritos, no se utilicen los nitritos, pero en el RTCA de Honduras dice que sí. Entonces, hay 3 formas. La forma es automática. Y entonces, si es automática, ¿por qué el RTCA no se cambia automáticamente? Porque están las otras 2 formas. Cuando alguien lo solicita, entonces ese alguien que lo solicita presenta sus estudios, presenta su información, presenta todo, y la CCAA de Centroamérica es la homóloga de la IEFA y ellos deciden si eso es pertinente o no y ellos deciden. Recuerden que lo que se permite en Honduras se permite en Guatemala, se permite en El Salvador, en Nicaragua, en los 5 países centroamericanos, y Panamá está queriendo entrar, pero Panamá es un poquito más fuerte y más exigente, entonces por eso no ha logrado entrar a los tratados de libre comercio con Centroamérica. ¿Sí? Entonces, eso se llama lo que nosotros decimos cuando decimos un pueblo catracho, independiente y muy macho, ¿sí? Entonces, ahí entra esas categorías. Cada país tiene su independencia, aunque no lo crean, pero se espera que la CESAL no lo haga así porque simplemente le gusta o porque hay dinero de por medio, porque esa es la idea que nosotros manejamos en nuestros países, que todo hubo bueno, miren con todo lo que están dando del informe económico, uno se queda sorprendido de tanta cosa que se hace, ¿verdad? Entonces, uno queda, Dios mío, cosas que grandes y ocultas que hasta ahorita nos estamos dando a conocer. Entonces, ¿por qué esa gran variación? En realidad la pregunta es, ¿por qué unos deciden una cosa y otra? Deben de haber estudios que los respalden. Si no hay estudios que los respalden, entonces eso sería corrupción porque estarían poniendo en riesgo la salud del pueblo, ¿verdad? Entonces recuerden que hay 3 formas de actualizar esos listados. Y la otra es cuando la CCAA lo hace automáticamente. Ellos se reúnen una vez al año, generalmente es en diciembre, en noviembre y diciembre, y digamos Honduras presenta un listado y dice queremos sacar este aditivo, pero no es simplemente que lo va a sacar, sino que tiene que convencer a los otros países mediante estudios, mediante situaciones claras científicas que le permitan decir esto es un riesgo a la salud. Es como el dióxido de aluminio que lo vimos. En Europa ya en agosto no va a estar. ¿Y qué va a pasar en Centroamérica? ¿Qué va a pasar en Centroamérica? Tiene que pasar lo mismo, porque no es posible que allá sí sea un riesgo y aquí no. El efecto de Ucrania y Rusia, esa guerra que se está dando ahorita, lamentablemente, uno dice, bueno, si empiezan a tirar las cosas nucleares, nosotros no estamos en las rutas nucleares, si ustedes se fijan. Entonces podríamos decir, no nos afecta, no, siempre nos va a afectar. ¿Por qué? Porque la economía mundial y las decisiones mundiales y la alimentación es un círculo para todos. Entonces, lo que sucede en Europa también va a suceder aquí. Lo que sucede en Latinoamérica va a suceder. Entonces, ¿qué significa? Va a haber un momento en que en el RTCA van a tener que decidir si quitan el dióxido de aluminio o no lo quitan. Y más porque se utiliza en esos chicles. Y los chicles están en la población de los niños y jóvenes. Es muy raro ya ver un adulto mascando chicles. Ya nosotros no es mascar chicles, andan buscando una tacita con café, una rosquillita, y ya no es el chicle como tal. ¿Sí? Entonces, esos pueden ser los factores del por qué no o por qué sí. Entonces, en el marisco no deberían de haber nitritos, y si hubieran nitritos deberían de estar permitidos en el país. ¿Sí? En los mariscos. Ahora, se considera que puede haber en los mariscos. ¿Por qué? Porque los nitritos están en el agua y los mariscos están en el agua. Pero los mariscos que son de consumo humano y comercializados requieren controles. Y el pH y la concentración de sal que hay que tener en las lagunas de siembra de los camarones no permiten que se dé en sí la reacción de curado, ¿verdad? Entonces, por esa parte, por eso se dice que el mayor riesgo es en las carnes rojas,
la alta de proteína, y ¿cómo se llama? Porque la reacción de curado ocupa la mioglobina, ¿verdad? Que está en las carnes. Por eso es. No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿No? Doctora, Dígame. lo que me pregunto es, el ente que regula lo de los nitritos aquí en Honduras es el ARSA, o Correcto, sí, es el ARSA. O sea, es la Secretaría de Salud a través del ARSA. Recuerden que el ARSA se creó como un PCM. ¿Qué significa que sea un PCM? Que fue un decreto que salió por emergencia. Entonces, ahorita el gobierno de la República, dirigida por la presidente Xiomara Castro, no ha terminado de hacer los nombramientos. Entonces, digamos, ahí está todavía, ay, ¿cómo se llama este doctor? El que empezó con la pandemia a dar los cursos, a dar las conferencias. Él está como designado del ARSA y él es del gobierno anterior. Entonces, me imagino que no creo que lo deje y lo cambie. O la otra, elimine el ARSA y regrese. Antes del ARSA era la Secretaría de Salud, pero se llamaba Oficina de Regulación Sanitaria para Servicios y Bienes de Interés para Establecimientos y Servicios de Interés Sanitario. Tenía un nombre bien largo, Interés Sanitario. Y antes de eso se llamaba División de Farmacia. División de Farmacia. Entonces, si quitan el ARSA, no sabemos cómo le van a poner, o si queda el ARSA, pues sí, definitivamente sería el ARSA. Ahorita es el ARSA, pero sepan que el ARSA puede eliminarse la agencia, porque hay que reducir los gastos, ¿verdad? Entonces, eliminar la agencia, eliminar gastos no significa que van a despedir a las personas, sino que van a incorporarse otra vez a la Secretaría de Salud, y me imagino que van a ir al anexo que está en el centro, donde están unos compañeros, Omar, Vilma, varios compañeros, bueno, que fueron mis mentores más que compañeros, ¿verdad? Que con ellos yo trabajé mucho tiempo, más de 12 años con ellos, con la Secretaría de Salud. Y así se llamaba División de Farmacia. Sí, ellos son el ente regulador. Pero si cambia, ya sabe que sería la Secretaría de Salud. Más de decir ARSA, tendría que ser la Secretaría de Salud. ¿A través de quién? Ahorita se llama ARSA, posiblemente se llama después Dirección o Agencia de Bienes, de Regulación de Bienes, de Servicios, de Establecimientos de Interés Sanitario. Es que tenía un nombre bien largo. Y si no, pues se va a llamar División de Farmacia. Ellos son los encargados de eso. Ahora, si es producto no procesado, no es el ARSA. Es la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de la DICTA, la Dirección Técnica. ¿Verdad? Entonces debemos de saber de en qué momento estamos hablando. Pero si es para productos ya comercializados que tengan que ver con aditivos, es la CESAL, a través del ARSA. No sé si tienen otra pregunta. Sobre antioxidantes, no tienen ninguna pregunta, ¿está todo bien? Recuerden que el examen es el viernes, mañana no tenemos clase, pero yo espero que me hagan preguntas por el foro, ¿verdad? Dígame, María José. Creo que María José iba a hablar. Sí, con respecto a antioxidantes, doctora, estaba viendo que en la presentación, en el mecanismo de acción, se menciona más que todo el enfoque a cómo actúan los antioxidantes en los procesos de iniciación y propagación del proceso de oxidación. Pero Ajá. en el video de bromatología de antioxidantes se mencionan 3 mecanismos de acción, que puede ser también, ¿cómo se dice? Eliminando las trazas de metales que pueden provocar la oxidación, y hay otro mecanismo. Entonces, otra fracción antes de que siga con los otros dos. El primero, no es que elimina las trazas, evita que las trazas de hierro o metales hagan la oxidación. No es que ellos quitan las trazas, no. Evitan, las trazas siempre quedan en el alimento, pero hace que estos no reaccionen. ¿Y qué hace? Mantiene las grasas insaturadas. Ellos se saturan. Los antioxidantes se oxidan ellos, o sea, es como decirlo, mandar los primeros a la guerra. Entonces, las grasas insaturadas del alimento se mantienen así porque los antioxidantes, ellos son los que se oxidan. Ellos son los que se oxidan. Correcto. ¿Cuáles son los otros dos? La eliminación del oxígeno
y del oxígeno disuelto. Y el primero que es siempre, sí, y el primero siempre es que interviniendo en los procesos de iniciación y propagación. Entonces mi pregunta es, cuando nos pregunten los mecanismos de acción, serían 3, pero el principal No, es... los tres están Ajá. haciendo lo mismo. Así como Ok. evita lo del hierro, así está evitando el oxígeno y el oxígeno atrapado o la propagación. Por eso el mecanismo de acción dice, actúa en la iniciación y propagación de la oxidación al ceder. Esa es la palabra. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los antioxidantes ceden un átomo de hidrógeno a los radicales ácidos grasos libres. ¿De quién? De la grasa. Y a los hidroperóxidos. ¿Y cómo los restaura? ¿Sí? Dejándolos como ácidos o dejándolos como hidroperóxidos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Ceder un átomo. Es lo que le digo. El antioxidante cede el átomo para que no lo cedan ¿quiénes? Las grasas insaturadas. Entonces, ellos siguen siendo grasas insaturadas y son hidroperóxidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Que ellos ceden. Ellos son los que se oxidan. Oh, perfecto. Entonces, Sí. el proceso de ceder el átomo engloba los demás anteriores que se Sí. mencionan en el video. Correcto. Muchas gracias. Sí, los tres mecanismos es lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen los antioxidantes? Ellos se oxidan. ¿Cómo se oxidan? Ceden ese átomo, ceden ese hidrógeno para que no lo cedan las grasas saturadas ni lo cedan los hidroperóxidos. ¿Correcto? Muy buena Gracias, pregunta. doctora. Pero los tres es lo mismo. Y vuelvo a repetir, los antioxidantes no quitan las trazas, no. Evitan que estos reaccionen. ¿Cómo? Cediendo ellos el hidrógeno. Y no los ácidos grasos ni los peróxidos. Los peróxidos se mantienen como ácidos y se mantienen así. ¿Para qué? Porque ellos van a ser los radicales libres que nos van a ayudar en el metabolismo de nuestro organismo. O sea, por eso se llaman antioxidantes. Ellos se oxidan primero para proteger a esos radicales libres que sí ocupamos nosotros en nuestro organismo. Excelente. Bueno, no sé si tienen otra pregunta como antioxidantes. Pero el mecanismo de acción es ceder ese átomo. Ellos lo ceden. Entonces, como ellos lo ceden, ellos se oxidan. Ellos se reducen. Acuérdense lo que nos enseñó General 2, ¿sí? De las oxidorreducciones y más inorgánica, que nos habla de los compuestos inorgánicos, cómo reaccionan las sustancias ante los que no son, ante los metales, hasta las sustancias inorgánicas. ¿Sí? Entonces existe la reducción, oxidorreducción. Tiene que haber un agente oxidante para que sea un agente reductor. El que decimos que es oxidante se reduce y el que decimos que es reductor se oxida. O sea, es como el efecto inverso. Entonces aquí el antioxidante, él se oxida porque es un agente reductor. ¿Cómo se reduce? Cediendo ese hidrógeno. Es lo que nos explicaba. Casi toda la temática o las reacciones químicas ya en realidad lo ha explicado en las otras clases. Por eso es tan importante la general 1, la 2 y la 3. Pues son la básica. Si no tenemos esa base es muy difícil entender por qué al agente reductor se le dice oxidante y al agente oxidante se le dice agente reductor, porque tienen ese efecto inverso. Bueno, les deseo éxitos para el día viernes. Estamos pendientes, por favor, utilicen el foro de